Good morning guys, yan dito tayo sa station ng subway dahil tayo ng convention guys. Kaya samahan nyo ako. Let's go. Ito na yung sundo natin. Let's go. Hey, what's up guys? Good morning. Yan dito na tayo sa gaganapin ng convention. Tingnan natin kung saan tayo papasok. Kalimutan natin yung shades natin. Okay lang yan. Tingnan natin kung andito na yung mga kasama natin up ng mga tulong na tayo. Let's go. And guys, dito tayo sa loob ng convention hall. Ayan, dito gaganapin ang convention. Ito yung mga puan, yun na yung decor natin, yung awards nandun na din. Kaya kamaya na lang. Okay, let's go. Yun guys, aakyat muna tayo. Tingnan natin ang ganap dito sa taas. Let's go. Ito ang sala ng Seat o Seat, kotse na Seat. Itong high-end na kotse nila, Cupra. Napakaganda na ito. Napakagandang kotse na ito. Yan, ganda din dito guys. So ito yung tent pang 10 convention na natin. Yan yung ano, hindi tayo nakasali. Dalawa yata, hindi ako nakapunta. Yan yung magpapapayo. So ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Y cuál es el compromiso y el esfuerzo que tenemos que ofrecer para poder ser más competitivos? Y esta convención, este encuentro, esta fiesta... yun guys, coffee break muna tayo. Yan, kape-kape muna tayo. Mamaya ulit. Okay, let's go. Guys, kape muna tayo. Yun guys, tapos na ang coffee break. Ayan, balik tayo dito sa session. Ayan, nagbababa na din ang mga franchiser natin. Mamaya mag-uumpisa na ulit to. Kaya ayan, let's go. Gracias. Yo tengo Alexi, Envidia Leticia, yo la que quiero preguntar a componente del equipo sería si incorporar Hostia, qué guapo. ella se incorpora al departamento para dar soporte a toda la área digital que cada vez está ganando más peso y cada... Interactivo, ¿qué quiere decir eso? Que entre 5 o 10 de vosotros saldréis aquí a improvisar con nosotros. Mira cómo ha cambiado aquí. Pero no os pongáis nerviosos, nerviosas, porque normalmente suelen salir los de pasillo central y primeras filas. Pero no, si las demás no os penséis que vais a estar ahí sentados y sentadas sin hacer nada. No, porque durante todo el show vamos a necesitar vuestras sugerencias. Y para demostrar que estáis bien despiertos y bien despiertas, os hago una pregunta y me tenéis que responder lo más rápido posible, ¿de acuerdo? No. Muy bien. Quiero que me digáis marcas de teléfonos móviles, ya. Nokia, Alcatel. Alcatel. Reloj. ¡Un reloj! ¡Y de pulsera! Muy bien, Isaac, fuerte aplauso, por favor. Muy bien, ¿no? Isaac, de reloj para arriba, ¿vale? Vuélvete loco, ¿vale? Mira, y el título que he cogido para ahora va a ser la frase del show, que puede salir 1 o 1000 veces, pero cada vez que salga vais a tener que hacer una ola de aquí para allá, ¿vale? Y acaba ahí, ¿vale? Sí, lo vamos a sincronizar, vamos a hacer la prueba. 1, 2, 3, sí. Mira, pelo de punta, ¿eh? Muy bien, genial, a la primera ya, ¿eh? Oh, y la frase del show dice así: hay que conseguir más reseñas.
Bien, bien. Va, pues imaginaos que yo estoy improvisando con mi compañero Luis y le digo, mira, no sé cómo hacerlo, pero es que hay que conseguir más reseñas. Esto sonoro y todo ya. Estáis mejorando, ¿eh? Muy bien, perfecto. Y ahora sí, el título que voy a coger para ahora va a ser el título para esta primera historia, que dice así. Es el vecino el que elige al alcalde. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Voy a intentar leerlo otra vez, ¿vale? Yun guys, tapos na ang convention na yan. Labas na tayo dito sa pinaganapan ano. Tapos punta na tayong kumain. Yan. Dito lang din malapit ang kainan natin. Tingnan natin kung anong pagkain. Kaya napaganda ng sikat. Nakalimutan ko yung shades ko guys. Yan. Yan, may ulit. Yan guys, kain na tayo. Let's go. Yan. Tayo sa Passeig de Gracia. Tingnan natin kung anong makakain doon. So, yan ang founder ng udon. Dito tayo guys, Gala Restaurant. Ito ang kakainan natin guys. Madaming kabayo dito. Yan. Gandang sitio, Gala. Let's go. Hanapin na lang pangalan dyan, no? Oh. Dito tayo ang upuan natin guys. Ang pangalan na yan. Pangalan. Bert! Bert! Uy! Dito tayo guys. Vale. May mga wine natin. Ayan. Wine. Buena. Ito muna tayo guys. Wine muna tayo. Oh, okay, bonito. Yun o. Ito ang open bar. Wow. No hay tinto, por favor. Red wine muna tayo, red wine. Okay guys, kain na tayo. Kain natin, tinapay, tsaka... Abres una mesa, en esa mesa añades el producto que desactivar y le das a los... Yun guys, kain tayo. Ayan. Ito yung table natin. Crowd, Manila. La verdad que está muy bueno. Ahora por 3 meses, ¿no? Porque van a ser por particular. Anda por también. Sí, porque... Yun guys, tapos na ang mga first plate natin. Yan. 2 euros y aumentamos el Kailangan natin natin second plate. Yan. Mamaya ulit. Let's go! Hey, what's up guys? Ano yan? Tapos na tayong kumain. Tapos na tayong nag-dessert. Pahinga muna tayo ano kasi medyo mainit sa loob, napakadaming tao nga. Ayan, kasi nandiyan yung mga franchiser natin.
Yan guys. Pahinga muna tayo dito. So, nasa dessert na tayo, coffee, yan, babalik tayo mamaya. Papakita ko lang sa inyo itong ambience ng, yan. Ito yung ano natin sa lobby, no? Lobby ng park na to. Napakaganda. Napakaganda. Ayan. Ayan. Kita nyo naman, napakaganda ng sitio. Ayan. Pahinga muna tayo dito. Ayan. Let's go. Ay, dale. Ay, dale. Ole. Oh. Vale. ¿Me sirves esto? You know guys, nandito na tayo, no? Medyo ano na, shot lang tayo ng konti, tapos uwi na tayo. Okay, let's go. So yun guys, balik tayo sa bar. Ayan, nag-jingle lang tayo ng konti. Kaya balik na tayo dito, shot muna tayo ng saglit. Kaya let's go, bago mo let's go. Hey, what's up guys? You know, tapos na ang convention, tapos na tayong plans, tapos na tayong happy hour. Yan, balik na tayo sa bahay. Kaya, yun, let's go.